¿Alguna vez has escuchado decir que Jesús sí que tuvo hermanos de sangre? ¿O que la Virgen María tuvo más hijos aparte de Jesús? Este es sin duda uno de los temas más polémicos y debatidos entre cristianos de todo el mundo. Y es que si leemos la Biblia de forma rápida, nos encontramos con pasajes que mencionan claramente a los hermanos de Jesús. De hecho, aparecen sus nombres. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Acaso nos han ocultado parte de la historia o tal vez estamos entendiendo mal el texto bíblico? Quédate hasta el final porque hoy vamos a sumergirnos en este misterio teológico y bíblico para descubrir la verdad. Bienvenidos, esto es Teología para Laicos. Para entender este gran debate sobre los hermanos de Jesús y los supuestos hijos de la Virgen María, tenemos que viajar en el tiempo, cruzar el mundo y ponernos en las sandalias de los primeros cristianos. Resulta que Jesús y sus discípulos hablaban arameo, una lengua semítica muy cercana al hebreo. Y aquí viene el dato cultural e histórico clave que lo cambia absolutamente todo. En los idiomas hebreo y arameo de aquella época, simplemente no existía una palabra específica para decir primo, tío o sobrino. Para referirse a cualquier pariente cercano que viniera de un mismo abuelo o a los miembros de un mismo clan, usaban una sola palabra genérica que se traducía como hermano o hermana. La Biblia está llena de estos ejemplos, y uno de los casos más llamativos es el del patriarca Abraham, a quien se le llama hermano de Lot en el libro del Génesis. Pero si leemos con cuidado el mismo libro, descubrimos que Lot era en realidad el hijo de su hermano, es decir, su sobrino. También vemos que a Jacob le llaman hermano de Labán, cuando en realidad Labán era su tío. Entonces, cuando los evangelios fueron escritos en griego por autores de cultura hebrea, los traductores utilizaron la palabra adelphos, hermano, manteniendo ese sentido amplio, cultural y familiar del idioma original que hablaba Jesús. Pero esta traducción literal creó una confusión que en hebreo no existía, pues mientras que para un judío era obvio que hermano incluía a los primos y otros familiares, en el griego, y más tarde en la mayoría de los idiomas donde sí se distingue hermano de parientes cercanos, la palabra se empezó a interpretar de forma estrictamente biológica, llevando a la confusión, que en el caso concreto de Jesús se le atribuyan hermanos, es decir, otros hijos biológicos de María. Pero seguro te estás preguntando en este momento, todo eso suena muy bien, pero la Biblia da los nombres específicos de estos hermanos. Se llaman Santiago, José, Simón y Judas. ¿Por qué los evangelios mencionan incluso por el nombre a estos hermanos de Jesús si no son hijos de María? Esa es una excelente pregunta, y aquí vamos con la respuesta. Resulta que la Biblia nos cuenta que junto a la cruz de Jesús estaban varias mujeres. Estaba su madre, la Virgen María, María Magdalena, pero también estaba su pariente, otra mujer llamada María, a la que el Evangelio llama María de Cleofás. Y adivina de quién era madre esta otra María. Exacto, los Evangelios nos dicen que ella era la madre de Santiago y de José. Es decir, estos hombres que algunos pasajes llaman hermanos de Jesús, eran en realidad hijos de esta otra María, pariente de la Virgen. Eran lo que hoy nosotros llamaríamos primos de Jesús. En cuanto a la famosa frase de Mateo que dice que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo, en nuestro idioma moderno, hasta que sugiere que después sí pasó algo, pero en el lenguaje bíblico esa expresión solo indica lo que ocurrió hasta ese instante, sin decir nada de lo que pasara después. Es como cuando el segundo libro de Samuel dice que Micol, la hija del rey Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Sería completamente absurdo pensar que tuvo hijos después de muerta. La frase solo recalca que nunca los tuvo. Además, hay una regla cultural muy estricta entre los judíos de la época. Un hermano menor jamás, pero jamás podía darle consejos, regañar o intentar mandar sobre un hermano mayor. Sin embargo, en los evangelios vemos que estos llamados hermanos intentan aconsejar a Jesús e incluso quieren llevárselo a casa porque creían que se había vuelto loco.
Ya que Jesús era el primogénito absoluto de María, no podía tener hermanos mayores biológicos que le dieran órdenes. Esto confirma nuevamente que estos hombres eran parientes mayores que se sentían con el derecho familiar de reprenderlo. Finalmente, la prueba más hermosa y contundente la encontramos al pie de la cruz. Pero antes de continuar, queremos decirte que llevar adelante este proyecto de evangelización y ofrecer una formación teológica accesible para todos requiere de un apoyo constante. Si crees en el valor de esta misión y deseas que sigamos produciendo contenidos que ayuden a profundizar en la fe, te invito a colaborar con el sostenimiento de este canal. Tu ayuda, sin importar la cantidad, es fundamental para que podamos continuar con esta labor de enseñanza y llegar a más personas que buscan la verdad. Encontrarás toda la información para sumarte a este esfuerzo en el primer comentario fijado y en la descripción del video. De antemano, gracias por ser parte de este camino de formación. Ahora sí, continuemos. Como te decía, la prueba más hermosa y contundente la encontramos al pie de la cruz. Jesús está a punto de morir, ve a su madre sola y no piensa en él ni en su sufrimiento humano, sino que piensa en ella. En la mentalidad judía, que una mujer se quedara sin marido y sin hijos varones era quedar totalmente desamparada y prácticamente en la indigencia. Si Jesús hubiera tenido 4 hermanos varones de sangre, ¿por qué en su último aliento le encarga el cuidado de su madre al apóstol Juan? Esto habría sido un insulto gravísimo a la ley de piedad filial y a sus supuestos hermanos. Pero es que Jesús no rompe las reglas familiares entregándola a un amigo, y es por una razón muy simple. Esos hermanos biológicos no existían. María no tenía a nadie más, y por eso Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y le dice a ella, ahí tienes a tu hijo. Hoy en día todos tenemos la hermosa costumbre de llamarnos hermanos y hermanas en la iglesia, y por supuesto, nadie piensa que somos hijos de la misma mamá. Entendemos que es un sentido espiritual. Entonces, ¿por qué forzar la Biblia para quitarle a María su vocación de ser sola para Dios, obligando a que la palabra hermano sea siempre literal? Jesús fue el hijo único de María según la carne, pero él estableció una relación por gracia donde es el primogénito de muchísimos hermanos según el Espíritu, y esos hermanos somos tú y yo. Al aceptar a Jesús, recibimos a María como nuestra madre espiritual, tal como él lo quiso en la cruz. Entonces sí, en este sentido espiritual, María tiene muchísimos hijos. Si este video te ha ayudado a entender mejor tu fe, suscríbete al canal, eso nos ayuda a seguir evangelizando. Dios te bendiga